realmente van a llegar hasta Filipinas. La nao de Manila salía de Filipinas, venía de la China y salía de Filipinas con todas las mercaderías de Oriente. Entonces ellos iban a tener en una época un imperio donde no se oculte el sol, porque sencillamente en alguna parte del imperio siempre era de día. Y cuando se encontraron esas dos, se unen con los austrias, pues el imperio va a ser gigantesco. Pero después vienen todas las expediciones científicas, entonces nuestro viejo mar, que era indígena, ahora después se vuelve hispano, ahora después empieza a volverse inglés y francés, porque ya viene la época en que esta gente empieza a meterle toda la ficha a la codificación, a la cartografía, cosa que solamente le va a interesar a los españoles después. Pero cuando ellos empiezan a hacer sus expediciones ya les queda poco tiempo de imperio, cuando empiezan a hacer las expediciones científicas de la Mar del Sur, porque el interés de ellos era por un lado comercial, el billete, y por el otro lado era la evangelización, era un tema religioso, mientras que los otros están desarrollando todos los métodos científicos y se lo van a aplicar a la Mar del Sur. Entonces viene toda esa etapa que es entre 1600, 1700 y ya después en 1800, que es como la parte en que empiezan los grandes cartógrafos a empezar a crear, digamos, y ahí cuando los que pintan la tierra, esos son los que hacen esos mapas, eso también es otra forma del eurocentrismo. Porque, mire, yo un día me puse a pensar el lejano oriente y el cercano oriente, quedaban cerca de qué o lejos de qué. Es que cerca de Bogotá, que en mi caso, cuando yo estaba reflexionando, no queda nada, nada, a mí me queda muy lejos, sí, pero muy lejos, sí, el Líbano me queda lejos. Entonces, me dio la curiosidad, ¿cercano de qué? ¿Lejano de qué? De Londres, del Greenwich, del meridiano de Greenwich. Entonces, lo que queda más cerca del oriente, del meridiano de Greenwich, es el cercano oriente. Y lo que les quede más lejos es el lejano occidente, el lejano oriente. Pero hay una leyenda del mono chino que se comió los meltocotones de la inmortalidad de los dioses, y el castigo que le impusieron los dioses por semejante afrenta era ir al lejano occidente y traer las escrituras del lejano occidente. Entonces, para los chinos, el confín de la tierra era el lejano occidente. Entonces, los ingleses van a montar con la Royal Society y con los cartógrafos el mundo como ellos lo llaman, que es como quedó montado, pues hasta ahora todavía se miden esas categorías: lejano, cercano, oriente, de acuerdo con el meridiano de Greenwich, ¿sí? Lo mismo pasa con la historia, la Edad Media, ¿entre qué y qué? Media entre la mitad de dónde, ¿sí? La mitad de dónde, ¿dónde está la otra mitad de la Edad Media? Eso, porque es media, ¿cuál es el pedacito? Entonces, porque es que ellos tienen una época de los griegos y otra época del Renacimiento, y en la mitad no les pareció chévere eso, todos lo llamaron la Edad Media. Pero eso le pasó a 4 gatos, a los ingleses, a los franceses, a los italianos, que ni siquiera a los españoles, porque era Al-Ándalus, era el califato de Córdoba en esa época. Entonces, los ingleses también, ellos montan su edad, montan las coordenadas de la geografía y las coordenadas de la historia. Y eso es lo que nos enseñan a nosotros como la historia universal. Entonces, la historia universal, por eso venimos siempre al tema del descubrimiento o del avistamiento, es quién va a contar cómo es el mundo. Es así. ¿Dónde queda la oficina de prensa? La oficina de prensa quedaba en Sevilla, pero luego queda en Londres. En otra época quedaba en Lisboa, pero luego queda en Londres y queda en París. Y desde Londres y desde París, entonces nuestro viejo mar va a cambiar de oficina de prensa. Ya no lo vamos a llamar desde Sevilla, aunque se siga llamando así, ¿sí? Pero lo vamos a codificar desde Londres y desde Francia. Entonces viene la otra etapa. Pero luego viene el siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX, Inglaterra desarrolla la armada más grande del planeta, y va a crear un imperio de tales proporciones que para comienzos del siglo XX, los días después de la muerte de Victoria,
1 de cada 4 habitantes del planeta Tierra era súbdito del Imperio Británico. O sea, la cosa era de ese tamaño. Ellos realmente universalizaron el idioma, la geografía, los meridianos, los paralelos, los nombres de las eras de la historia, de acuerdo con su manera de ver el mundo. Entonces, en esa época, pues los descubrimientos por el Pacífico, uno por uno, las Indias Sandwich, todo eso se va volviendo cada vez más importante. La China, mientras tanto, sigue desarrollando toda su maravilla, ¿sí? Y resulta que hay un momento en que Japón entra en contacto, en el siglo XVI había entrado en contacto con los portugueses y había entrado en contacto con los holandeses y había entrado en contacto con la gente que estaba peleando en las guerras de la Reforma. Entonces los japoneses dijeron, estos hombres blancos, primero, que complique para bañarlos, y segundo, ¿cómo se pelean entre ellos? No me gustan, estos señores blancos están muy desordenados y son muy peleones. Japón decide que no necesita nada de esos señores blancos y Japón decide cerrar el Japón y lo cierran durante 3 siglos en el periodo Edo. Japón queda cerrado para el mundo y es en esa época que desarrollan la cultura de las islas flotantes. Esa es la época en que desarrollan todo el tema de los samuráis, de las geishas, del origami, del ikebana, del teatro kabuki. O sea, ellos desarrollan el sustrato, digamos, esencial de la cultura japonesa. Se cuece en las aguas del periodo Edo cuando ellos cierran el Japón y se dedican a crear una cultura propia durante 3 siglos. Entonces, mientras tanto, la China en un momento dado tenía las condiciones para desarrollar una revolución industrial, pero no tenía ningún interés en hacerlo. Un día también dio una vuelta, no encontró nada así como que valiera la pena, quemó las naves y siguió desarrollando sus propios imperios y su propia manera de concebir la historia sin problema. Entonces, por un lado estaban los ingleses codificando con sus geógrafos y sus cartógrafos. Por el otro lado estaban los pueblos de la cuenca del Océano Pacífico desarrollando sus propias historias. Estados Unidos empieza a entrar en escena cuando los imperios empiezan a decaer, en el momento en que ya cuando España ha perdido todo el imperio, ya queda el último pedazo que van a ser Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, Estados Unidos empieza a desarrollar una idea del Pacífico como uno de los objetivos. Hay un momento en que dicen, bueno, nosotros ya no tenemos enemigos, Estados Unidos dice, no hay enemigos al sur, porque le quitaron a México 3/4 partes del territorio, 67.7% en el Tratado de la Alta California. Entonces, México no es amenaza. Los canadienses todo bien, o sea, ellos sí es que no se meten en tropeles con nadie. Entonces empiezan a decir, bueno, el tema de cómo vamos a manejar la defensa hipotética tendría que ser por los mares. Entonces empieza a volverse un destino manifiesto, un destino histórico, el tener posesión en los mares del Océano Pacífico, del Caribe y del Pacífico. Y además se va a dar la coyuntura en ese momento en que precisamente Cuba se va a independizar, ese pedacito se va a independizar de España. Eso resulta una papaya fantástica porque coincide con los intereses del avance de ellos en el Pacífico y en el Caribe. Entonces, hay toda una idea del Pacífico que empieza a aparecerles a ellos en la cabeza, que por un lado se hace a través de apoyar la independencia de Filipinas, pero por el otro lado, el Comodoro Perry llega al Japón y les dice, tienen 1 año para abrir los puertos. En 1 año vuelvo. Y los japoneses se dieron cuenta que sus buques no podían nada contra las fuerzas norteamericanas de Estados Unidos porque tenían buques cascos de acero. Eso ya no lo podían, los japoneses no lo podían repeler. Entonces los japoneses empiezan a buscar la manera de abrirse en sus términos, de su mejor forma posible, y la mejor forma posible es que ellos van a crear una revolución que se llama la era Meiji, y la era Meiji es una, digamos, como una modernización aceleradísima del Japón, y el viejo Japón empieza a morir cuando llega la revolución de la era Meiji,
y ellos empiezan a alistarse para poder hacerle frente a la llegada de Estados Unidos, es decir, a la apertura del Japón al mundo. Y en el momento en que Japón se mete en ese proceso de desarrollo, en ese momento la China se le resquebraja todo el orden confucionista, que era el orden social que los había mantenido juntos durante milenios. La China se atomiza cuando Japón se unifica, cuando Japón empieza a unificarse alrededor del Teno. La China se hace terriblemente vulnerable cuando las potencias se hacen más hambrientas, cuando Inglaterra está surcando esos mares como loca, cuando los Estados Unidos está empezando a meterse en el Pacífico, cuando Japón está en esa modernización tan grande, la China se atomiza, se resquebraja y se debilita y se empobrece. Y en ese momento se meten todas las potencias a dominarla en lo que se conoce como la muerte de los 1000 pedazos, un cuerpo con 1000 cortes pero aún vivo. Y empieza todo el mundo a mordisquear pedazos de la China y la vida en la China se hace insostenible. El hambre va a ser tan terrible que millones de chinos, millones, van a tener que salir de China porque no hay futuro. Y esos millones de chinos van a llegar a muchos confines del mundo tratando de buscar una salida que no la tienen en su tierra, y van llegando las migraciones de los chinos a Panamá, que se van a convertir en algo tan cotidiano que el desayuno chino es una parte de las costumbres normales de la vida panameña los domingos. Cosas que ustedes llaman panameñas son chinas, porque o sea, es tanta la presencia china en esta zona